informe 2025 de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada advierte que la libertad religiosa está gravemente amenazada en 5 países de América Latina. Un especialista en temas vaticanos explica el valor histórico y espiritual de la oración conjunta entre el Papa León XIV y el rey Carlos III, un gesto simbólico hacia la reconciliación entre católicos y anglicanos. Al cumplirse un año del documento final del Sínodo de la Sinodalidad, la Iglesia reafirma su compromiso con la transparencia, la comunión y la cercanía con quienes más sufren. En México, la Iglesia celebra misas especiales para los fieles sordos como signo de inclusión y fe compartida. El Papa León XIV expresa su alegría por la ordenación de 2 nuevos sacerdotes en Estonia, donde la mayoría de la población se declara no religiosa. Ahora, Natalie, cerrando la semana. Cerramos la semana, Eddie, con nuestros televidentes de los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el día de San Antonio María Clareda empezamos las noticias con los detalles sobre la situación de la libertad religiosa en América Latina. El reciente informe de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada 2025 revela que este derecho está seriamente amenazado en 5 países de América Latina. María Lozano, jefa de prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos da los detalles en esta entrevista. María, bienvenida a EWTN Noticias. En Nicaragua, luego de la excarcelación y deportación de sacerdotes y laicos por parte del gobierno de Daniel Ortega, ¿qué hechos denotan que el hostigamiento continúa? Pues en Nicaragua, tras la excarcelación, como has dicho, y salida del país de varios sacerdotes y laicos, el informe demuestra que el control y la presión sobre la Iglesia se mantienen. Solo en el año 2024 se registraron 46 detenciones arbitrarias de líderes religiosos y también se dan muchos interrogatorios sin cargos formales. Sigue habiéndolos. Otro dato, por ejemplo, que me parece importante y de relevancia es decir que desde el 2022 se piensa que más de entre 50 y 100 sacerdotes y religiosos han sido obligados a salir del país. Y luego también se da una restricción grande de la vida pública de la fe. Solo en 2024 las autoridades prohibieron más de 4.800 procesiones en todo el país. 1.500 organizaciones religiosas y caritativas han sido canceladas en los últimos años. Y también otro país, María, es Haití, ¿no? ¿Cómo se extiende la violencia de las pandillas y también la inestabilidad política al ámbito religioso ahí? ¿Cómo afecta, por ejemplo, esto a la Iglesia? Pues solamente en la capital, en Puerto Príncipe, se registran más de 70 parroquias que han tenido que ser cerradas o han suspendido sus actividades por inseguridad o han sido abandonadas a veces, ¿no? Solamente el año pasado se registraron casi 5.600 asesinatos y más de 1.500 secuestros. Y entre los asesinatos también hubo víctimas de 2 religiosas, por ejemplo, de la Congregación de las Hermanitas de Santa Teresa, que se habían refugiado con otro grupo de gente en una casa y fueron todos masacrados. Y también hubo un matrimonio misionero estadounidense que falleció. Y el otro caso otro tema que nos ha preocupado muchísimo durante los últimos años son los secuestros, que hubo muchos secuestros de religiosos sobre todo. La mayor parte de ellos, gracias a Dios, acabaron bien, pero es tremenda la situación de inseguridad y lo que eso afecta a la labor de la Iglesia en Haití. Así es María, y también otro de los países, ¿no? Y esto es un llamamiento para que sigamos orando por todo el mundo en realidad. En Venezuela, la crisis política y económica provoca también tensiones entre el gobierno y la Iglesia. ¿Cómo se refleja esto en el informe de ustedes? Y en este contexto, la Iglesia Católica y otras comunidades religiosas pues, han tenido que sostener su misión en medio de la pobreza, pero también de una polarización política muy grande, ¿no? Y el otro caso que nos concierne mucho es la aprobación de una nueva ley, la Ley de Fiscalización de ONGs, que permite también la disolución de organizaciones para recibir fondos internacionales sin autorización. Y esto afecta también mucho a muchas instituciones religiosas, cristianas, católicas. 10 sacerdotes fueron asesinados entre 2021 y 2024 y hubo más de 900 casos de extorsión y amenazas directas a sacerdotes y religiosas, ¿no? María, y bueno, precisamente en Cuba también el Estado mantiene un estricto control sobre la vida religiosa. ¿Cómo se visibiliza esto dentro del informe? Sí, pues Cuba sigue siendo un país que, pues, el control en este país es, como has dicho tú, una supervisión estatal muy estricta. No afecta solo, no es una persecución religiosa, sino que en Cuba se intenta, pues está en la Constitución también metido
como parte integrante de la Constitución, que sea un sistema marxista-leninista. Hay una oficina de atención a los asuntos religiosos que son las que se dedican a, pues, a controlar las actividades de la Iglesia, pues la entrada, a aprobar la entrada de sacerdotes extranjeros o no, la impresión de material religioso, la aprobación para organizaciones de procesiones. Entonces, en el periodo analizado, pues además de que este control sigue siendo muy férreo, no ha cambiado mucho, también se han registrado citaciones e interrogatorios a líderes religiosos y también a laicos religiosos, ¿no? Y lo que más preocupante es que esto no es a nivel estatal directamente, pero sí que en el periodo de repaso del periodo del informe hubo una cantidad tremenda de robos y actos de vandalismo contra templos católicos. En México, donde el aumento de violencia también ha afectado a la Iglesia Católica, acabando incluso con la vida, y lo hemos visto, lo hemos anunciado aquí también, de fieles y sacerdotes, ¿no? en estos últimos tiempos. ¿Cómo se demuestra esto en el informe? Hemos identificado que la principal fuente de violencia contra sacerdotes religiosos, comunidades católicas, proviene de grupos del crimen organizado. Por ejemplo, las extorsiones económicas, ¿no?, que son conocidas como cuotas o derechos de piso, pero que a veces se imponen también a las parroquias y a los sacerdotes, que hay que pagar para poder realizar la liturgia, las celebraciones. También secuestros y amenazas contra religiosos que se nieguen a colaborar o denunciar las actividades, ¿no? Cuando los misioneros, las religiosas, los sacerdotes se oponen a la labor de los narcotraficantes o de estos grupos de control, arriesgan su vida y muchas veces, como hemos visto, al final pues hay asesinatos de sacerdotes, de laicos comprometidos, de catequistas en zonas rurales o marginadas, allí donde ellos levantan la voz y no se unen a ese poder. Ante todos estos desafíos, ¿cuál es el mensaje de esperanza que lanza ACN en este informe para la Iglesia Universal? Por primera vez en la historia de la Fundación, ACN ha lanzado una petición internacional para que se garantice en todo el mundo el cumplimiento del artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y este artículo afirma que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, que es un derecho que incluye la posibilidad de vivir y manifestar la fe en público y en privado. La gente que quiera puede afirmar esta petición, este manifiesto, para pedir a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que realmente hagan de la libertad religiosa una prioridad real. Es un gesto simbólico, pero no solo simbólico, porque es una llamada urgente a la conciencia de la humanidad y dura un año esta acción, hasta noviembre de 2026, donde queremos entregar, si Dios quiere, 1 millón de firmas, lo que sea, invitando a todos a que se unan en esta defensa de la libertad religiosa para que se respete este derecho en tantos países donde no se está respetando, ¿no? Y vamos a dejar aquí también el banner con la página para que las personas y nuestros televidentes puedan unirse a esta campaña. María Lozano, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a vosotros una vez más por dar voz a esa iglesia perseguida, a esa iglesia que sufre, y también a todos aquellos que sufren la falta de libertad religiosa, un derecho que creo que es casi sagrado para nosotros. Llevamos la mirada al Vaticano a un año de la publicación del documento final del Sínodo de la Sinodalidad. Destacamos el consenso de medidas para el funcionamiento de la Iglesia. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. Tras un recorrido de 3 años, el Sínodo de la Sinodalidad llegó a su culmen con la publicación del documento final en octubre de 2024. De él nació un compromiso de poner en práctica las indicaciones sugeridas por la Asamblea a través de procesos de discernimiento y decisión orientados a las iglesias locales. Un año después, la Iglesia continúa el proceso sinodal. En marzo de 2025, el Papa Francisco aprobó el proceso de acompañamiento, que se centraba en la implementación a nivel diocesano, nacional e internacional de los puntos clave del documento. Para ello, se crearon equipos sinodales encargados de animar el territorio y formarlo en la capacidad de escucha. El Papa Francisco nos ha invitado a tomar en serio las recomendaciones que surgieron de la Asamblea Sinodal, confiándolas a todas las iglesias locales. No se trata de aplicar normas preestablecidas, sino de realizar un trabajo real dentro de las iglesias locales para discernir cómo estas recomendaciones pueden ayudar a la Iglesia y ayudarnos a crecer como iglesia sinodal. Entre los puntos que la Asamblea presentó en el documento final se hablaba de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, de manera que se proporcionase una mayor escucha de parte de los obispos a los fieles.
Se insistió en la importancia de mantener la jerarquía de la Iglesia, conjugándola con la participación, que es un elemento clave de la sinodalidad. La sinodalità è allo stesso tempo un modo di crescere proprio nel... La sinodalidad es una forma de crecer involucrando a todos los bautizados en la misión de la Iglesia y, al mismo tiempo, un camino para comprender mejor cómo se ejerce la autoridad, sin suprimirla ni eliminarla, sino viviéndola como un verdadero servicio a la unidad de toda la Iglesia en aras de la misión. In un cammino condiviso per la missione. Una de las propuestas que se discutieron durante el sínodo y causó controversia fue la de evaluar el diaconado femenino. Sin embargo, el Papa Francisco rechazó la propuesta de la ordenación femenina. Explicó que el papel de la mujer en la Iglesia debe ser prominente, pero que ello no implica clericalizar a la mujer. Tras la muerte del Papa Francisco, el trabajo de los grupos de estudio sufrió un retraso, por lo que presentarán sus informes sobre la implementación a finales de diciembre de 2025. El 8 de mayo, tras ser elegido Papa, León XIV pronunció estas palabras desde la Logia Central del Vaticano. A tutti voi, fratelli e sorelle. A todos vosotros, hermanos y hermanas de Roma, de Italia y del mundo entero, queremos ser una iglesia sinodal, una iglesia que camina junta, una iglesia que siempre busca la paz, que siempre busca la caridad y que siempre se esfuerza por estar cerca, especialmente de los que sufren. De ser vicino especialmente a coloro che soffrono. A principios de septiembre, el Papa León XIV concedió su primera entrevista. En ella ofreció una definición de la sinodalidad como una actitud, una apertura, una voluntad de entender a través del diálogo para vivir la misión de la Iglesia. Dijo que esta actitud es un antídoto a la polarización. Este mes de octubre, los miembros de los equipos sinodales se reúnen en Roma para un evento muy especial. Del 24 al 26 de octubre, el Vaticano celebrará el jubileo de los equipos sinodales y de los organismos de participación. El Papa León está en el centro. Responderá a las preguntas de los distintos continentes. Cada uno presentará el trabajo que ha realizado y formulará una pregunta al Santo Padre, que participará en este diálogo, un diálogo fundamental entre los responsables y el resto de la Iglesia. A continuación, el Papa celebrará la Eucaristía y concluirá encomendando este camino al Señor. Los organizadores recibieron inscripciones de personas de los 5 continentes. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Y sobre el significado de la oración que el Papa León XIV y el Rey Carlos III de Inglaterra, líder de la Iglesia Anglicana, realizaron este jueves en la Santa Sede, hablaremos con Andrea Gagliarducci, periodista de Asia Estampa y especialista en temas del Vaticano. Bienvenido a EWTN, Andreas. ¿Por qué esta oración conjunta encierra un importante valor histórico y simbólico? Buenas tardes y gracias a todo el auditorio. Es muy importante porque es la primera vez que un real de Inglaterra reza junto con el Papa a mitad de milenio, 500 años de historia. No sabemos que el rey de Inglaterra es el jefe de la Iglesia de la Comunión Anglicana también. Así fue un encuentro no solo entre dos royales, pero entre dos jefes de la Iglesia. Y fue la primera vez, después del cisma anglicano, después todo lo que sucedió, que el rey y el Papa rezan juntos en la Capilla Sistina, que fue muy importante. Y después fue un encuentro lleno de significado, de simbolismo. El Papa nombró el rey como miembro royal de la Basílica de San Paolo fuera le mura, y el rey nombró el Papa como miembro papal de una capilla en Inglaterra. Todo fue simbólico, todo fue una modalidad de mostrar que la Iglesia anglicana y la Iglesia católica pueden caminar juntos. Están algunos temas que son muy importantes, la paz y la ecología integral, que son los temas del rey Carlos, y los temas del Papa, y entre estos temas han dado juntos. Andrea, ¿y algún día la Iglesia Anglicana volverá a reincorporarse a la Iglesia Católica?
No lo sé, creo que ahora el momento es muy difícil porque por la primera vez la Iglesia Anglicana nombró como arzobispo de Canterbury una mujer, Sarah Mullally, que no fue en la visita del rey para dos razones, porque tiene que ser aprovechada dal Consejo Anglicano, es una nómina royal. Y porque, por razón de oportunidades, porque no sabemos que en la Iglesia Católica no están mujeres curas ni están mujeres obispos. Así es, muy difícil y está un pequeño cisma entre los cisma anglicanos, que significa que muchos anglicanos están llegando en la Iglesia Católica porque no pertenecen a esta iglesia, no les gusta que están nuevas ordenaciones, nuevas pulsiones para la agenda LGBT. Así están muchos posibles obispos anglicanos que están deveniendo católicos, se están convirtiendo en el catolicismo. Así es un momento que las relaciones son buenas dal punto de vista institucional, pero no son buenas dal punto de vista personal de las conversiones de la situación anglicana. Así no creo que está cerca una unión, creo pero que con todos los anglicanos que están convirtiendo al catolicismo, puede ser un absorbimiento a un punto, pero no es un punto cerca y no fue el objetivo de la visita de Carlos al Papa, seguramente. Un evento histórico importante para la unidad de la Iglesia. Andrea Gagliarducci, muchas gracias por la entrevista. Gracias a vosotros. Por otra parte, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y su esposa participaron este jueves de una misa privada celebrada por frailes franciscanos en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, el último día de su viaje diplomático a Israel. Vance, convertido al catolicismo, se confesó antes de la Eucaristía y se reunió con un grupo de obispos, según prensa de la Casa Blanca. Durante su visita, el vicepresidente estadounidense oró frente a la piedra de la unción, sobre la cual se cree que el cuerpo de Jesús fue ungido con óleos antes de su sepultura. También rezó ante el altar del Calvario y encendió 2 velas del sepulcro de Cristo. Más temprano pidió a los cristianos que recen por la paz en Medio Oriente. Hacemos una pausa y al volver, una comunidad mexicana cumple 16 años sirviendo a los fieles sordos con misas especiales de acompañamiento pastoral. Además, porque fue más profunda la desilusión y el miedo. Por primera vez en gira por Perú hablamos con Fruto del Madero, la comunidad juvenil colombiana que evangeliza a través de la música, la formación y el rezo del rosario. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Dirigimos nuestra atención a México para mostrarles cómo se vive una misa muy especial, una celebración pensada para los fieles sordos. Nuestro corresponsal Diego López Colín explica. Cada semana se celebran misas con intérpretes en lengua de señas. Una de estas comunidades es la de El Altillo, al sur de la Ciudad de México. Con 16 años de existencia, aquí personas sordas y oyentes se reúnen para compartir la palabra del Señor. Me gusta porque yo quería llevar a mi hijo a una iglesia regular, digamos, y nunca se podía aguantar un ratito en misa. En cuanto entrábamos empezaba a gritar, a retorcerse y me tenía que salir con él. Y entonces un día vine aquí y es misa para sordos. Mi hijo entiende y entonces se siente además cobijado y se siente bien con la comunidad. Según cifras del gobierno, se estima que en México hay 2.3 millones de personas con alguna discapacidad auditiva y alrededor de 300,000 personas son sordas. Aunque existen celebraciones con intérpretes en partes del país, reconocen que aún faltan más esfuerzos para acercar a todos a Dios, como horarios variados, catequesis o confesiones especiales para sordos. Cuando los padres vienen, los sacerdotes vienen y nos explican y más si saben señas o si traemos un intérprete, se abre el mundo, logramos una mejor conexión y una mejor aceptación. Cuando no hay conocimiento, realmente no aprendemos nada, no sabemos cómo vincularnos con Dios. Los intérpretes voluntarios aseguran que su trabajo va más allá de traducir palabras. Las partes litúrgicas como más de vocabulario más elaborado, ¿no? La parte teológica o litúrgica que hay que primero entenderla como intérprete para poder transmitir, porque, por ejemplo, la simple palabra caridad en muchos lados se entiende como limosna, ¿no? Como dar algo y no amor. Entonces, si uno como intérprete no conoce esos conceptos o no conoce la idea o el sentido bíblico, litúrgico, teológico que tienen las palabras, vas a transmitir un mensaje equivocado.
Más allá de la celebración religiosa, esta comunidad de sordos ha formado un espacio de amistad y apoyo mutuo. Les da gusto que tengamos ese interés por juntarnos, ¿no?, con ellos y ellos con mucho gusto nos enseñan, y eso yo creo que es lo que más me gusta. Y también siento que cuando hay señas, siento que estoy más cercana a Dios, porque cuando estoy con los oyentes, no siento que la parte oral me acerque, pero cuando veo las señas me siento más en contacto y cercana a Dios. En cada gesto, en cada seña se expresa una fe que no necesita palabras. Estas misas son un recordatorio que no importa cómo escuchemos o cómo hablemos, todos somos bienvenidos a la casa del Señor. En Ciudad de México, EWTN Noticias, Diego López. Y en Estonia, el país con el menor número de creyentes del mundo, se ordenaron 2 sacerdotes, José Cherú y Manuel Leal Almeida, recibieron el sacramento del orden el 11 de octubre en la Catedral de San Pedro y San Pablo de Tallinn. El Papa León expresó su alegría por estas ordenaciones ante un grupo de fieles estonios que fueron a Roma en peregrinación jubilar. El Santo Padre los alentó a ser un signo de esperanza para la pequeña comunidad católica local. En Estonia, que fue parte de Rusia y con una población de 1,3 millones de habitantes, cerca del 70% se declaran no religiosos, según Statistics Estonia. Por otro lado, el Papa León XIV nombró como nuevo obispo de Tumaco, en Colombia, a Monseñor Franklin Betancourt, sacerdote de la diócesis de Ipiales y hasta ahora formador en el Seminario Mayor Los Sagrados Corazones de Jesús y María de Pasto. En rueda de prensa este jueves, el prelado señaló que su nueva misión es una cruz hermosa que Dios le ha confiado. El nuevo obispo de Tumaco tiene 57 años. Obtuvo la licenciatura en Teología Moral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Además, cuenta con una especialización en Pedagogía y Ética. Amigos, hoy nos acompaña aquí en el set de EWTN Noticias uno de los grupos que con su música católica entregada para el Señor está dando la vuelta al mundo. Se trata de Fruto del Madero, que está por primera vez en gira en Lima, Perú. Tomás Romero, Efrén Rivera, bienvenidos a EWTN Noticias. Muchas gracias, Nati. La verdad que estamos muy felices de estar acá por primera vez en toda la historia de mi vida y pues primera vez aquí también cantando, evangelizando y felices de estar acá. Cuéntenos un poquito cómo está siendo su experiencia aquí en Lima, Perú. Pues ha sido bien especial, la verdad, superó todas las expectativas, la gente es especial, se siente que la fe aquí es muy fuerte y que aunque el hecho de que se conserven algunas tradiciones, eso como que a uno lo emociona. Efrén Rivera en este instante hace parte de Fruto del Madero, pero él tiene también su música y su tema. Bueno, ha sido un sueño hecho realidad. Hace mucho tiempo admiro grandes cosas de la cultura peruana y poder compartirlos de la fe, pues con mucha expectativa. Apenas voy llegando, llevo menos de 24 horas en suelo peruano. Y Tomás, cuéntanos un poquito cómo nació Fruto del Madero y por qué ese nombre tan especial. Bueno, voy a tratar de ser muy resumido, pero nace a raíz de unos rosarios que empecé a hacer en mi casa en el 2015, sin pensar que iba a hacer una comunidad, sino simplemente por un querer rezar el rosario. Una señora me había dicho que empezara. Duré un año invitando a la gente, nadie fue. Y luego después como que empezó a llegó Nicolás Vargas, que él sí tocaba, entonces empezó a cantar. Luego mi prima Sofi, empezamos a cantar los tres. Habíamos pensado hacer una banda musical antes y no funcionó. Luego llegó la pandemia, Semana Santa, hicimos unas actividades virtuales junto con Felipe Gómez, que también ha sido muy clave, digamos, en este acompañamiento espiritual. Y después de la Semana Santa dijimos, bueno, oremos a ver qué nos pone nuestro Señor del grupo, pero no tenía nombre. Y a raíz de, digamos, pensar de dónde sale esto, del Santo Rosario, de la Pasión de Cristo, de la Semana Santa, de la Resurrección, entonces dijimos, pues Fruto del Madero. Empezamos a formar personas para la confirmación. Llevamos 5 grupos confirmados, retiros, misiones en Semana Santa, siempre nos vamos a distintos lugares de Colombia. Y Efrén, ¿tú nos puedes decir un poquito por qué la importancia de evangelizar a través de la música, de llevar ese mensaje del Señor? Claro que sí. En algún momento algún sacerdote me dijo, es difícil que de pronto alguna persona memorice después de salir de Eucaristía o de algún encuentro, de algún retiro, que memorice al pie de la letra algún texto. Pero es mucho más fácil que alguien salga tarareando una canción y se acuerde de pies a cabeza con la melodía de su mensaje. Yo dije, estratégicamente es algo hermoso y creo que el enemigo lo ha sabido utilizar precisamente. Entonces digo, hay que ser astutos, hay que utilizar todas las artes, todos los medios didácticos que Dios nos brinda para poder crecer en la fe y para poder comunicar de la mejor forma. Creo que la música, sin desmeritar ningún otro arte, estudiando un poco sobre ello, la música es, creo, el único arte el arte que más genera estas hormonas de
de la alegría, de activar como el tema cognitivo, y se puede utilizar de la mejor manera. ¿Por qué no utilizarlo en la fe y de la mejor calidad? Entonces creo que es nuestra tarea en este momento. Precisamente hablando de calidad, ¿cómo hacer que la música católica también tenga esa calidad como otras canciones, otra música en el mundo, ¿no? ¿Es difícil? ¿Qué hacer en eso? O sea, a ver, yo creo que todo empieza, si el orden está bien establecido, las cosas salen muy bien. Es estratégico, ¿no? Cuando uno escucha algo pues de baja calidad y que tal vez no comunica de la mejor manera, que no está hecho inspirado de la mejor forma por el Espíritu Santo, pues no contagia, no es algo que contagie. De igual manera, algo que se elabora con lo mejor que uno tenga para entregar. Lo mejor que uno tiene para entregar definitivamente va guiado por él, pero las herramientas, yo creo que él siempre lo que pone a la mano, la forma en la que uno puede tocar puertas, en la que uno puede ir mejorando en el tema de la calidad, está allí, implícito o explícito, pero también puesto por Dios. Entonces creo que es cuestión de hacerlo, de dedicarse de lleno y hacerlo con la mejor calidad, porque sabemos que es lo mejor siempre para Dios. Ahora, por favor, sé que Fruto del Madero pronto va a lanzar un nuevo tema. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Es una canción que compuse con un amigo que curiosamente es protestante. Nosotros trabajamos con dos productores, uno que es católico y el otro es protestante. Y es impresionante cómo nos respetamos entre nosotros y cómo encontramos que es un mismo espíritu y podemos obrar de una manera muy linda. Y habla sobre, a veces, a mí me pasa, yo soy súper impaciente, ¿no? Entonces a veces la ansiedad me gana por estar pensando tanto en cosas que no existen o que son mentira. Y cómo es el presente, vivir el presente, lo que le impide a uno tener esa ansiedad, y cómo uno puede vivir el presente sabiendo que está en las manos de uno lo más importante, que es la vida. Bueno, Fran Rivera y también Tomás Romero, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Ya saben a todos nuestros televidentes que los pueden seguir también en redes sociales, a Fran Rivera y también a Fruto del Madero. Nos despedimos entonces con la canción que pronto están por estrenar. Cuentos de hadas, no importaba nada, y mi universo era soñar todos los días. La ansiedad los destruyó